Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Le doy una cordial bienvenida a este espacio devocional Vida en Él. Es un ministerio que se interesa en lo que se alimenta su alma y por eso es importante que nuestra alma se alimente con lo mejor del trigo, del vino y del aceite, que son figuras de la presencia de Dios. Vamos a continuar en esta hora con la meditación en el precioso Evangelio de Lucas y vamos ahora a un capítulo que es el 13, en la sección del 10 al 21. Y de esta manera leemos juntos y volvemos en un momento para meditar. Lucas 13, 10 al 21. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante el grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Cómo ve? Qué tremendo este relato, ¿verdad? Yo no sé si tú eres ya de los que lo ha leído en varias ocasiones o ha escuchado mucho hablar de este relato. No sé, a veces vamos siendo insensibles, ¿no? Yo nada más te recuerdo algo. Ese día, la mujer que se levantó en la mañana de su cama no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a pasar. Sí, es más, cuando llegó a la sinagoga, como una tradición que no deja de ser bonita, pero muchos van a la iglesia, a la sinagoga, como una tradición sin expectativa. Yo no sé, porque Jesús no encomia su fe. En otros casos le dicen: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. En este caso no. Entonces no había en ella una expectativa de fe. Sin embargo, cuando está en ese lugar, yo digo que estaba en el momento preciso, en el lugar preciso y en la hora del milagro. Y ahí estaba Jesús el Salvador. Creo que ella no lo conocía como su Salvador, como su sanador y libertador, porque te recuerdo que su problema de enfermedad no era tan solo físico, sino estaba unido a lo espiritual. Y encontramos entonces el cuadro tan impresionante que cuando yo meditaba recientemente para poder compartirte estos pensamientos, una vez más le decía al Señor: muéstrame algo, Dios, que yo necesito aplicar a mi vida y tener en claro. Y algo que Dios me ponía en mi corazón es: ¿qué actitud tengo ante el milagro que yo reciba o que reciban otros? ¿Sí? Si yo lo recibo, va a haber alabanza porque esta mujer glorificaba a Dios una vez de que fue sanada, libertada. O la actitud de los que estaban allí, el jefe de la sinagoga y los demás, que se molestaron porque no estaba Jesús cumpliendo una tradición de guardar el sábado de acuerdo a su criterio. ¿Cuál es la actitud nuestra cuando vamos a una reunión, a un lugar donde se predica el Evangelio y vemos el mover de Dios? En otros a lo mejor uno quisiera en sí el milagro y no se da, pero nos gozamos realmente con quien recibe el milagro, con quien recibe salvación, con quien se encuentra con Dios, con quien se reconcilia con Dios, ¿sí? O simplemente nos molestamos porque nosotros no fuimos los objetos de esa bendición. Me llama mucho la atención que esta mujer estuvo muchísimos años enferma.
Cualquiera dice 18 años, pues es una vida, ¿no? Yo pongo de ejemplo la vida de mi nieta mayor, 18 años. Imagínate todo el tiempo agachada, perdiéndose las maravillas de voltear al cielo con libertad. Yo creo que solamente ella lo hacía de una manera, vamos a decir, cuando se acostaba a dormir o cuando se reclinaba ahí en el césped, ¿verdad? Pero en su caminar diario siempre lo más que veía era el piso. Muchas veces ni el rostro de la gente que pasaba a su lado. 18 años enferma. Y el problema era grave porque si bien estaba encorvada, que es bastante molesto, que hasta la forma de caminar se deteriora todo, porque nuestra columna Dios la diseñó con una forma. Entonces de momento esta columna no tiene su forma original. Obvio que se le atrofió su forma de caminar, sus pies, yo no sé si sus dedos llevaban el peso mayor porque su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, y yo no sé si tuvo algún momento alguna fisura, alguna fractura, no lo sabemos, pero 18 años, pero no solamente de lo físico, mi amado. Yo quiero que prestes atención a que Jesús mismo describe que tenía un espíritu de enfermedad. Y yo no digo que todas las enfermedades sean espirituales, pero hay que aprender a discernir cuáles sí son tormento del enemigo. Y el mismo Jesús, que sana aún lo meramente físico en un desajuste, un mal funcionamiento, también puede sanar, desde luego, esa cuestión espiritual. Entonces, un espíritu de enfermedad, obvio que la tenía humillada, agachada, avergonzada. No se relata si era casada, si tenía hijos, si estaba enamorada, no se relata. Pero dudo mucho que una mujer con cuánto tiempo así alguien la amara y la aceptara, porque no era tan agradable en su apariencia, ¿verdad? Otra cosa que me llama la atención es que Jesús la llamó a ella, no ella llamó a Jesús. Vemos otros relatos en el Evangelio donde el personaje subalterno, ¿verdad?, le llama a Jesús. En este caso, Jesús la llamó a ella. Y fíjate las palabras que le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Sí? No oró, simplemente lo dijo, pero recuerda que era Jesús, el Hijo de Dios. A veces nosotros queremos hacer lo mismo, sin orar queremos decir, pero espérame, nosotros no somos Jesús. Jesús lo dijo porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el regalo de Dios al mundo. Pero nosotros tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que clamar, tenemos que someternos a la soberana voluntad de Dios. Y Jesús le dio las palabras que esta mujer necesitaba escuchar. Fíjate, dice, en el instante, cuando Él puso sus manos sobre ella, ella quedó derechita. Qué impresionante, ¿no? Como muchas ocasiones ya no sabemos el desenlace del relato, decíamos, sí, ya sabía. No, espérame. Ella no sabía lo que iba a pasar. Ponte las sandalias de esa mujer por un momento y ve con esa expectativa la próxima vez que asistas a la iglesia o a alguna reunión donde se hable de la palabra de Dios. Ve con la expectativa. Atiende tu oído para que escuche cuando el Señor te llame. Cuando el Señor te diga, varón, mujer, quedas libre por la soberana, absoluta voluntad del Altísimo. ¿Sí? Porque el Señor ve la aflicción. Yo creo que esta mujer, de alguna manera, al ir a la sinagoga, pues hablaba de una búsqueda de Dios, buscar las cosas espirituales, yo no lo dudo. Pero Jesús toma la iniciativa siempre, en amarte, en salvarte, en buscarte, en perdonarte. Él siempre va a tomar la iniciativa. Cuando tú y yo clamamos, es porque Él ya antes estaba obrando. Nosotros no tomamos la iniciativa, sino es Él. Entonces la mujer se enderezó y empezó a glorificar a Dios, y uno de los resultados precisamente de poder recibir un milagro, de poder recibir una sanidad, pues es darle la gloria a Él, que por cierto, dar la gloria a Él significa dar a conocer las excelencias de su ser. Eso significa dar gloria a Dios. Y entonces el jefe de la sinagoga, como te conté, bueno, pues se enojó y los demás con él y empezaron a decirle que el sábado es el día de reposo, vengan de domingo a viernes para ser sanados, ¿no? Por así decirlo.
pero el sábado hay que reposar. Y Jesús le llama muy fuertemente hipócrita, porque hasta un buey, hasta un asno lo sueltan el día de reposo. ¿Cómo no van a soltar a esta mujer atada por Satanás por 18 años? ¿Sabes qué? Necesitamos desarrollar más misericordia. Y al final de este relato, en los versos últimos, nos está hablando 20-21 acerca del reino de Dios. Fíjate qué importante, compara el Señor Jesús como una semejanza al reino de Dios a la semilla de mostaza y también a la levadura. Y podemos encontrar que la semilla de mostaza es de las semillas más pequeñas, sin embargo es de los árboles más grandes. Entonces significa que el reino de Dios lo podemos contemplar como algo que inicia breve, pero se extiende de manera majestuosa. Oramos al Señor. Yo quisiera que tú unieras conmigo y que le dijéramos en esta hora: ¿cuánto necesito, Señor, del toque de tu mano? No para un milagro tan solo, sino para cambiar mi actitud ante tus bendiciones, ante tus milagros, ante la obra de sanidad y aún a tener el corazón dispuesto para ser liberado de la opresión del enemigo. ¿Cuánto necesito escuchar tu voz cuando tú me llamas y me dices: quedas libre? ¿Cómo quiero escuchar hoy tu voz para ser libre de ese azote, de ese aguijón, de esa opresión, pero también de ese mal, de esa enfermedad? Dios, y que tenga la actitud como la tuvo esta mujer, de reaccionar y responder ante el toque de tu mano, con darle gloria a tu precioso nombre, alabarte, bendecirte, agradecerte, reconocerte que es por ti, en ti y para ti que son todas las cosas. Gracias porque me permites conocer tu palabra a través de este evangelio y de esta manera aumentar mi fe. Te bendigo, Jesús, amado mío. Amén y amén. Siga creyendo, siga confiando, porque el Señor sigue obrando. Hasta la próxima. Visión 800 presenta Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.